Dios te habla hoy, esta es la sabiduría que necesitas para tu vida, palabras que transforman el alma. Dios te habla hoy. No por casualidad estás escuchando estas palabras. El Espíritu de Dios te ha traído aquí, en este instante preciso, como respuesta a una necesidad que tal vez no has podido expresar con palabras. Porque Él conoce tu corazón, aún antes de que tú puedas comprenderlo. Dice el Salmo 139, 12, Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Esta es la sabiduría que necesitas para tu vida. No la que ofrece el mundo con sus ruidos, sus afanes, sus metas vacías. Sino la que viene de lo alto, la que es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. Es la sabiduría que edifica la casa, que alumbra el camino, que guía en medio del valle de sombra. Es la voz del buen pastor que llama por nombre a sus ovejas y las conduce a pastos verdes. Dios quiere hablarte al corazón. No con estruendo, no con relámpagos ni terremotos, sino con ese silbo apacible que sintió Elías en la cueva, 1 Reyes 19:12. Porque muchas veces buscas respuestas en los grandes portales del mundo, y sin embargo, el susurro de Dios ya ha tocado tu alma y te dice, Hijo mío, dame tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23:26. Escucha. Escucha con los oídos del alma. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Quizás has estado caminando en medio de la confusión, buscando señales en el cielo, respuestas en los demás, afirmaciones en lo que haces o tienes. Pero la verdadera sabiduría no está en acumular conocimiento ni alcanzar fama. La verdadera sabiduría es temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. No todo lo que brilla es oro. No toda puerta que se abre viene de Dios. Por eso hoy, el Señor quiere que detengas tu paso y vuelvas tu rostro a Él. Porque Él es la fuente. Él es la vid verdadera, y tú solo darás frutos si permaneces en Él. Juan 15:5. ¿Has estado intentando vivir por tus fuerzas? ¿Has estado buscando dirección sin doblar tus rodillas? Dios no quiere que sigas cargando solo. Te llama a reposar en su sabiduría. Mira cómo obra Dios en la historia. Desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta los profetas, todos ellos fueron guiados no por su habilidad, sino por su fe. Por confiar en aquel que no falla. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3:56. ¿Cuántas veces has caminado sin dirección, como oveja sin pastor? Pero hoy, el pastor eterno extiende su cayado y te dice, ven a mí. Como el hijo pródigo que volvió en sí y regresó al hogar, el padre está esperando con los brazos abiertos. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Lucas 15:24. La sabiduría de Dios no es solo para resolver problemas. Es para transformar tu alma. Para arrancar de raíz el orgullo, para quebrar el yo y formar en ti el carácter de Cristo. La sabiduría que viene del cielo no se aprende en libros ni se compra con dinero. Se recibe con humildad, con hambre de justicia, con un corazón rendido. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia,
porque ellos serán saciados. Mateo 5:6. ¿Tienes hambre de verdad? ¿Deseas que tu vida tenga propósito? Entonces escucha, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. Todo lo que necesitas está en Él, no fuera de Él. Los afanes del mundo son como niebla, aparentan peso, pero se disipan con la luz de la verdad. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:25, 33. El mundo grita. Dios susurra. El mundo exige. Dios llama. El mundo confunde. Dios revela. Y si hoy estás herido, si hay en tu alma un dolor que nadie ha podido aliviar, el Señor te dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Porque Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Salmo 147:3. No hay rincón de tu historia que Él no pueda redimir. No hay fracaso que Él no pueda transformar en testimonio. Porque Él es experto en levantar del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar. 1 Samuel 2:8. La cruz de Cristo es la muestra más grande de sabiduría divina. Allí, donde el mundo vio derrota, Dios plantó la victoria. Porque la locura de Dios es más sabia que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1:25. ¿Quién hubiera pensado que un pesebre sería el trono del Rey de Reyes? ¿Quién imaginó que la sangre derramada sería la puerta para la vida eterna? Y sin embargo, allí, en lo sencillo, en lo humilde, en lo que el mundo desprecia, Dios escondió su gloria. Porque lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. 1 Corintios 1:27. Si tú te sientes débil, torpe, quebrado, Dios puede usarte. Si tú dices no sé qué hacer, Dios dice, yo soy tu guía. Si tú dices he fallado, Dios responde, mi gracia te basta. El apóstol Pablo clamó 3 veces para que se le quitara un aguijón, y la respuesta del cielo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Así también contigo. No necesitas tenerlo todo resuelto. Necesitas rendirte. Porque cuando tú entregas el control, Dios toma el timón. La sabiduría de Dios se revela en la palabra. Ella es lámpara a tus pies, y lumbrera a tu camino. Salmo 119:105. No la ignores. No la dejes para luego. Ábrela. Estúdiala. Grábala en tu corazón. Porque vendrán días difíciles, y lo que sostendrá tu alma no serán tus emociones ni tus planes, sino las promesas eternas del Señor. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Todo cambia. Él permanece. Hoy, quizá tu vida esté rodeada de decisiones, dudas, caminos inciertos. Pero si te tomas de su mano, Él hará florecer lo que parecía seco, y pondrá río en el desierto. Isaías 43:19 declara, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto, y ríos en la soledad. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Una obra nueva. No parches. No maquillaje. Sino transformación. Él quiere darte un corazón nuevo, poner espíritu nuevo dentro de ti, quitar el corazón de piedra y darte uno de carne. Ezequiel 36:26.
¿Lo deseas? ¿Quieres dejar atrás la confusión, la culpa, el peso? Entonces ven. No a una religión. No a una emoción. Ven a Cristo. Porque solo en Él hallarás reposo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta es la sabiduría que transforma. No es solo conocimiento. Es vida. Es revelación. Es encuentro con el Dios vivo. No se trata de saber más. Se trata de conocer más a aquel que lo sabe todo. Y conocerle a Él es vida eterna. Juan 17:3. No hay mayor bien, no hay mayor anhelo. La sabiduría verdadera no es aquella que hincha de orgullo, sino la que conduce al quebrantamiento, a la gratitud, a la dependencia total del Señor. Y así, en el silencio del alma rendida, continúa hablando el Espíritu del Dios vivo. Porque quien ha abierto su corazón a la sabiduría de lo alto no vuelve jamás a ser el mismo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. No es por mérito propio, no es por fuerza humana, sino por el poder de aquel que nos llama desde la eternidad con amor eterno. ¿Has notado cómo los sabios de este mundo se envanecen en su conocimiento, pero sus corazones permanecen vacíos? Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. 2 Corintios 3:6. La sabiduría verdadera no infla el ego, sino que quebranta el alma. No construye tronos para hombres, sino altares para el Dios Santo. Es en lo secreto donde la sabiduría florece, donde el corazón aprende a reconocer la voz del Padre. Recuerda a Moisés. No fue en el palacio del faraón donde recibió la sabiduría celestial, sino en el desierto, junto a la zarza que ardía y no se consumía. Éxodo 3:2. Allí, lejos del bullicio del mundo, Dios le habló, le llamó por su nombre y le reveló su propósito. Así también contigo. Dios no necesita que estés perfecto para hablarte. Solo necesita que estés dispuesto. Él no escoge a los capacitados. Capacita a los que escoge. Y hoy, esa elección se posa sobre ti. No por lo que eres, sino por lo que Él puede hacer en ti. Porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:24. ¿Lo crees? ¿Estás dispuesto a caminar con Él aunque no entiendas todo? Abraham salió sin saber a dónde iba, pero creyó, y le fue contado por justicia. Hebreos 11:8. Así obra la sabiduría de Dios, no exige mapas, sino fe. No te da todas las respuestas, pero te da paz. Y esa paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. El mundo busca certezas. Dios te ofrece confianza. El mundo exige resultados. Dios pide obediencia. No temas los procesos que estás viviendo. Todo lo que el Señor permite tiene un propósito eterno. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Aun aquello que no entiendes hoy, un día será testimonio. Lo que ahora te duele, mañana será cicatriz sanadora. Porque el Dios de toda consolación, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. 2 Corintios 1:34. Esa es la sabiduría que transforma, la que nace en la intimidad con Dios. La que se forja en el fuego, pero sale como oro refinado. Y haré que paséis bajo la vara, y os haré entrar en los lazos del pacto. Ezequiel 20:37. Él está forjando algo eterno en ti. No lo detengas con tus temores. No lo bloquees con tus planes. Ríndete.
Porque solo el barro que se rinde puede ser moldeado por el alfarero. Dios quiere darte una visión nueva. No la que el mundo celebra, sino la que Él diseñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Porque tú no eres un accidente. Eres un diseño divino. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Hay una obra que solo tú puedes cumplir. Un propósito que lleva tu nombre escrito en los cielos. No lo ignores. No lo postergues. La sabiduría de Dios también te enseña a soltar. A perdonar. A callar cuando sea necesario. A hablar con verdad cuando el Espíritu lo indique. Porque el que es sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Proverbios 10:8. No se trata solo de hablar, sino de vivir en coherencia con la verdad. La sabiduría es más que conocimiento. Es mansedumbre. Es humildad. Es saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. ¿Cuánta necesidad hay hoy de dominio propio? De corazones gobernados por el espíritu y no por las emociones. ¿Y tú, qué estás escuchando? Puede ser esa luz en tu casa, esa sal en tu entorno. No necesitas tener un púlpito para predicar. Tu vida puede ser el mensaje. Tu testimonio puede ser la epístola viva que otros lean. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mateo 5:14. Y si tú has fallado, si has tropezado, si el pecado ha ensuciado tus días, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. El Señor no te condena si vienes con un corazón quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51 horas y 17 minutos. Esta es la sabiduría que el mundo no entiende. Porque el mundo busca el aplauso, pero Dios mira el corazón. El mundo mide resultados. Dios mira la obediencia. El mundo enaltece la apariencia. Dios valora lo secreto. Así que, hoy, abre tus manos. Suelta el control. Permite que su palabra te lave. Que su espíritu te guíe. Que su gracia te envuelva. Porque no has sido llamado a vivir en confusión, sino en claridad. No a caminar en temor, sino en fe. No a vivir por lo que ves, sino por lo que crees. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Y cuando vengan los días oscuros, recuerda que no caminas solo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Él es tu pastor. Él es tu roca. Él es tu paz. Él es tu esperanza. Cristo no vino solo a salvar tu alma. Vino a darte vida, y vida en abundancia. Juan 10:10. No para que sobrevivas, sino para que vivas con propósito. No para que repitas ciclos, sino para que seas transformado por la renovación de tu entendimiento. Romanos 12:2. Él hace nuevas todas las cosas. Cada día. Cada mañana. Sus misericordias son nuevas. Lamentaciones 3:23. Sigue escuchando, porque la voz de Dios no se apaga. Él sigue hablando en lo profundo de tu ser, llamándote a una vida más alta, más santa, más plena. No por obligación, sino por amor. No por temor, sino por gracia. No para castigarte, sino para restaurarte. Porque Él te ama con amor eterno.
Y mientras tu alma se abre a esta verdad, mientras tu espíritu empieza a percibir la ternura del Padre que te llama, no estás solo. Aunque tus emociones digan lo contrario, aunque tu entorno parezca mudo, aunque tus oraciones hayan sido lágrimas más que palabras, el Señor ha estado allí. Porque dice su palabra en Isaías 49, 15-16, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios no te olvida. Dios no se cansa de ti. Él ha visto cada batalla que libraste en silencio, cada noche de insomnio, cada clamor escondido. Y ha decidido amarte no por lo que haces, sino por lo que eres para Él, Hijo amado. Redimido. Llamado por nombre. Escogido antes de nacer. Él vio tu forma antes de que tú existieras. Y aún sabiendo tus caídas, decidió abrazarte. Eso es gracia. Eso es sabiduría celestial. Porque donde el mundo pone condiciones, Dios pone cruz. Donde el mundo exige perfección, Dios ofrece perdón. La cruz de Cristo no es un símbolo vacío, es la expresión máxima de amor divino. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Y ese amor te cubre hoy. Te llama. Te espera. No para condenarte, sino para limpiarte. No para acusarte, sino para vestirte con ropas nuevas. Como aquel hijo pródigo que regresó sucio y roto, y fue recibido con anillo, con vestido, con fiesta. Así también tú. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay pasado que su misericordia no pueda redimir. La sabiduría que transforma el alma no es solo conocimiento de lo alto. Es encuentro con la verdad encarnada, Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Juan 8:32. Él no vino a enseñarte una religión, vino a revelarte al Padre. Y cuando ves al Padre a través del Hijo, todo cambia. Ya no vives por lo que otros dicen de ti, sino por lo que Dios ha dicho de ti. Ya no sigues tus impulsos, sino su dirección. Ya no construyes sobre arena, sino sobre la roca eterna. Jesús dijo, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, Mateo 7:24. Esa roca eres tú, si edificas sobre su palabra. Esa prudencia es sabiduría espiritual. Y no se trata de saber mucho, sino de obedecer lo poco que sabes. Porque en cada obediencia, Dios te revela más. En cada paso de fe, Él te guía un paso más lejos del miedo y más cerca de su voluntad. Hay caminos que Dios abrirá solo después de que obedezcas el primero. Hay bendiciones que se activan cuando sueltas lo que te retiene. Por eso, no pospongas más lo que Dios te ha estado mostrando. Hoy es el día de salvación, 2 Corintios 6:2. No mañana. Hoy. Quizás dices, pero no estoy preparado. No importa. El que te llama te prepara. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. No mires tu debilidad, mira su fidelidad. No te enfoques en lo que no tienes, enfócate en quien tienes. Jesús es el tesoro escondido en el campo, por el cual vale la pena venderlo todo, Mateo 13:44. ¿Estás dispuesto a soltar lo que te ata por abrazar lo que Él te ofrece? ¿Estás dispuesto a renunciar a tus planes por caminar en su voluntad? Porque allí, en la renuncia, en la rendición, se encuentra la verdadera vida. Él no vino a darte una vida cómoda, sino una vida con propósito eterno.
No prometió ausencia de problemas, pero sí su presencia constante. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28 horas y 20 minutos. Esa promesa es tuya. No porque la merezcas, sino porque Él lo ha dicho. Y lo que Él dice, permanece. La sabiduría que viene de Dios no solo toca la mente, transforma el corazón, cambia tus deseos, te limpia los ojos para ver con compasión, te da oídos para escuchar su voz aún en medio del ruido, te hace amar lo que antes ignorabas y aborrecer lo que antes abrazabas. Porque cuando el Espíritu Santo te guía, no hay espacio para medias verdades. Él te lleva a toda verdad. Él te convence de pecado, de justicia y de juicio, Juan 16:8. No para que te sientas culpable, sino para que te arrepientas y seas libre. La verdadera sabiduría produce arrepentimiento. Y el arrepentimiento abre el cielo. Como lo dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? Dios no se ha alejado. Él solo espera que regreses. Él espera tus pasos como el padre que aguarda al hijo. Él ha salido a tu encuentro muchas veces. Te ha hablado en sueños, en canciones, en personas, en silencios. Y hoy vuelve a hablarte. Esta es la sabiduría que necesitas para tu vida. No la de los libros humanos. No la de los gurús. Sino la que está escondida en su palabra, revelada por su Espíritu y encarnada en Cristo. Deja que esa sabiduría te transforme. No solo por fuera, sino por dentro. Que te vuelva más paciente, más justo, más perdonador, más firme en lo correcto. Que te dé la capacidad de decir no cuando todo grita sí. Que te haga fuerte en la tentación, humilde en la bendición, firme en la prueba, sereno en el dolor, gozo en el quebranto. Porque el sabio no es el que lo sabe todo, sino el que se deja guiar por el que todo lo sabe. Y ese es tu Dios. Aquel que te formó. Aquel que te ha guardado hasta aquí. Aquel que tiene pensamientos de bien y no de mal para ti, Jeremías 29 horas y 11 minutos. Aquel que te llama por nombre. Aquel que te dice hoy, hijo, hija, esta es la sabiduría que necesitas. Vuelve a mí. Y vuelve a Él con todo tu corazón, no a medias, no como quien prueba una opción entre muchas, sino como quien ha comprendido que no hay otro camino, que no hay otra verdad, que no hay otra vida. Porque Jesús no es una alternativa, es el principio y el fin. El Alfa y la Omega. El único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos, Hechos 4:12. ¿Y qué es la vida sin esa salvación? ¿Qué es el éxito, el placer, el aplauso, si el alma se pierde? ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Mateo 16:26. Nada vale más que tu alma. Nada merece más atención que tu eternidad. Por eso la sabiduría de Dios te habla hoy. Para recordarte lo esencial. Para levantar tu mirada. Para despertar tu espíritu. La vida en Cristo no es una religión fría. Es comunión diaria. Es amistad profunda. Es caminar con aquel que conoce tu mañana mejor que tú tu ayer. Es ser enseñado, corregido, consolado y dirigido por el Espíritu Santo, que mora en los hijos de Dios. Porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Quieres ser guiado por esa sabiduría? ¿Quieres dejar de depender de tu lógica y empezar a confiar en la soberanía de Dios? Entonces aférrate a su palabra como un náufrago a una tabla en medio del mar. Ámala. Léela. Medítala de día y de noche, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Ahí está la clave. No en fórmulas mágicas. No en discursos motivacionales. Sino en su palabra viva. Esa que transforma al soberbio en humilde. Al mentiroso en veraz. Al perdido en redimido. Al débil en fuerte. La sabiduría que viene de Dios endereza lo torcido. Sana lo roto. Restaura lo arruinado. Y lo hace sin gritar. Sin forzar. Con amor eterno. Y tú, que has estado buscando dirección, que has preguntado tantas veces, Señor, ¿qué debo hacer? Hoy recibe esta palabra, confía en mí. No te apoyes en lo que entiendes. Reconóceme en todo. Y yo haré lo demás. Proverbios 3:56, parafraseado. No necesitas saber el final para confiar en quien lo escribe. No necesitas tener fuerza, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Dios no está buscando expertos. Busca corazones dispuestos. Y si tú le dices heme aquí, Él te usará. Tal vez no como tú imaginas, pero sí como Él lo ha planeado. Porque su plan es más alto. Sus pensamientos son más profundos. Sus caminos son perfectos. A veces, la sabiduría de Dios te llevará a lugares donde otros no irán. A veces te pedirá que perdones cuando tu alma pide justicia. A veces te guiará por el desierto para hablarte al corazón. Porque como dice Oseas 2:14, he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. En el desierto no hay ruido. No hay distracción. Solo queda Él. Y allí, donde todo lo demás se cae, su voz se levanta con más claridad. Y te dice, yo soy tu Dios. No temas. Yo estoy contigo. Te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa es la voz de tu Padre. La voz que calma tormentas. Que sana memorias. Que rompe cadenas invisibles. Que hace que el alma cansada vuelva a respirar. Que dice, te amo con amor eterno, Jeremías 31:3. Y si lo escuchas, no endurezcas tu corazón. Hoy es tiempo de volver. De volver a la oración sincera. A la alabanza sin espectáculo. A la obediencia sin condiciones. A la fe que no necesita ver para creer. A la intimidad con Dios, como la que tenía David, quien decía, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Salmo 27:4. ¿Es esa tu búsqueda? ¿Es esa tu pasión? Si lo es, entonces verás la gloria de Dios. No como un espectáculo externo, sino como una transformación interna. Porque su sabiduría no se manifiesta solo en grandes señales, sino en frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Gálatas 5:22-23. Y esos frutos no se fabrican. Se dan cuando estás conectado a la vid, que es Cristo. Él mismo dijo, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. Esa es la clave, permanecer. Permanece aunque duela.
Permanece aunque no entiendas. Permanece aunque otros se alejen. Porque el que permanece, cosechará. El que siembra en fe, recogerá en gozo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. Y ese gozo no depende de las circunstancias. Viene de saber que estás en la voluntad de Dios. De saber que tu vida le pertenece. Que aunque el mundo tiemble, tú estás firme. Que aunque todo cambie, tú estás en la roca que nunca se mueve. Hermano, hermana, esta es la sabiduría que transforma el alma. No es una teoría. Es una persona, Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Colosenses 2:3. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Aunque falte el pan, aunque falte el abrigo, aunque falten respuestas, si tienes a Cristo, tienes esperanza. Y donde hay esperanza, hay vida. Y donde hay vida en Él, todo puede ser restaurado. Así que hoy, entrégate. No a medias. No con reservas. No con condiciones. Hazlo como lo hizo Isaías cuando escuchó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Y él respondió, heme aquí, envíame a mí, Isaías 6:8. Tal vez no tengas todas las respuestas. Pero si tienes un corazón dispuesto, Dios hará lo demás. Él abrirá puertas. Él enderezará caminos. Él te dará palabra cuando debas hablar. Silencio cuando debas callar. Fortaleza cuando estés débil. Y sabiduría cuando no sepas qué hacer. Porque Él es fiel. Y si Él ha comenzado en ti algo nuevo, Él lo completará. Y mientras continúas en este camino de rendición, mientras sigues abriendo tu corazón a la sabiduría del cielo, el Espíritu de Dios sigue hablando, no con ruido, sino con suavidad. No para imponerse, sino para guiarte. Porque el Señor no quebranta la caña cascada, ni apaga el pábilo que humea, Isaías 42, 3. Él trata tu alma con delicadeza. Él sabe cuán frágil eres. Y aún así, Él te ama con un amor que no depende de tu rendimiento, sino de su fidelidad. Por eso, no te castigues por tu pasado. No sigas caminando con culpa, cuando ya fuiste perdonado en la cruz. Cristo no vino a recordarte tus errores, sino a darte vida en abundancia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Esa es la sabiduría que necesitas, la de entender que no eres definido por lo que fuiste, sino por lo que Dios ha dicho que eres. Y Él ha dicho que eres hijo. Que eres amado. Que eres parte de un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, 1 Pedro 2:9. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres huérfano del alma. Tienes un Padre que vela por ti, que cuida cada detalle, que conoce tu levantar y tu acostar. ¿Te das cuenta? La sabiduría no es saberlo todo, sino reconocer quién sostiene tu vida. Como dijo el salmista, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, Salmo 16:8. Esa es la posición del sabio, vivir con Dios en el centro. No como un accesorio. No como una emergencia. Sino como el fundamento de todo. Cuando Él es el centro, hay paz. Aunque haya tormentas. Aunque haya noticias que duelen. Aunque el futuro parezca incierto. Porque tú sabes en quién has creído. Sabes que Dios tiene el control, incluso cuando tú no lo tienes. Sabes que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Romanos 12:2, aunque no siempre sea entendida en el momento. Y aquí está otro principio de la sabiduría: confiar, aunque no entiendas. Porque la fe no es ciega, es confianza en la fidelidad de un Dios que nunca miente. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Lo que Él empezó, lo terminará. Quizá ahora estás en el proceso. En esa etapa incómoda donde todo parece desordenado. Como una obra en construcción, llena de polvo, de ruidos, de estructuras sin terminar. Pero confía, el arquitecto está trabajando. Él sabe lo que está haciendo. Aunque no veas el plano completo, Él sí. Y si tú permaneces en Él, verás el resultado. El justo vivirá por la fe. Y la fe no siempre se siente. A veces solo se decide. A veces se expresa en un Señor, no entiendo, pero confío. A veces es un susurro entre lágrimas. O una adoración en medio del dolor. Pero eso también es sabiduría, saber que Dios es digno de confianza incluso cuando no entiende sus caminos. Como Job, que en medio de la pérdida dijo: Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Él no entendía, pero adoró. Él no veía salida, pero no maldijo a Dios. Y al final, Dios lo restauró. Porque el fin del Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. Esa es la meta del sabio: perseverar. No por mérito, sino por gracia. No por orgullo, sino por dependencia. No por fuerza, sino por fe. Y esa fe se alimenta de su palabra. Se fortalece en la oración. Se sostiene en la adoración. Por eso, no descuides tu altar. No pospongas ese tiempo con Dios. Porque ahí es donde la sabiduría desciende. Ahí es donde se aclaran las dudas. Donde se renuevan las fuerzas. Donde se reencuentra el sentido. Jesús mismo, siendo Hijo de Dios, se apartaba para orar. Marcos 1:35. Si Él lo hacía, ¿cuánto más nosotros? Y es en esa intimidad donde el Espíritu te forma. Donde moldea tu carácter. Donde te enseña a responder con gracia, a amar sin condiciones, a perdonar de corazón. Porque la sabiduría no solo se muestra en palabras, sino en hechos. En cómo hablas. En cómo escuchas. En cómo tratas a los que no pueden devolverte nada. Jesús enseñó con autoridad, pero vivió con mansedumbre. Lavó pies. Tocó leprosos. Restauró corazones. No vino a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. Y tú, si eres su discípulo, estás llamado a lo mismo. Esa es la sabiduría que transforma el alma, la que te hace menos tú y más Cristo. La que te lleva a menguar para que Él crezca. La que renuncia a la venganza y elige el perdón. La que no busca lo suyo, sino lo que glorifica a Dios. Porque al final, no se trata de ti. Se trata de Él. No se trata de lo que logres, sino de a quien reflejes. No se trata de cuán alto llegues, sino de cuán profundo camines con Él. Y si hoy estás cansado, confundido, perdido, escucha, aún hay esperanza. Aún hay redención. Aún hay una puerta abierta. Jesús dijo: Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10:9. No necesitas hacer todo bien. Solo necesitas entrar por esa puerta. Con humildad. Con fe. Con corazón sincero. Y Él te recibirá. No con reproche. No con condena. Sino con amor. Con gracia.
con sabiduría del cielo. Y cuando Él te recibe, no te deja igual. Porque el amor verdadero transforma. La gracia no es licencia para seguir igual, es poder para vivir en santidad. La sabiduría que viene de lo alto no solo te consuela, también te corrige. No solo te levanta, también te forma. Porque Dios no es solo refugio, también es fuego purificador. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere, Proverbios 3:12. ¿Y acaso no es sabio el Padre que disciplina con amor? ¿Acaso no es amoroso el Dios que no te deja cómodo en el pecado, sino que te sacude para restaurarte? Él no busca solo tu bienestar momentáneo, sino tu eternidad con Él. Por eso te llama, por eso te enseña, por eso te habla hoy con ternura y firmeza: Hijo mío, no desprecies la disciplina de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Proverbios 3:11. Porque la sabiduría de Dios no siempre será cómoda, pero siempre será buena. Ella te confrontará cuando sea necesario. Te recordará que el orgullo precede a la caída, pero que la humildad antecede la honra. Proverbios 18:12. Te enseñará a callar cuando tu carne quiera hablar. A esperar cuando tu alma quiera correr. A amar cuando tu carne quiera rechazar. Esa sabiduría no viene por edad, ni por experiencia, ni por títulos. Viene por revelación del Espíritu al corazón quebrantado. Mira a Jesús. Toda la plenitud de la sabiduría divina habitaba en él, Colosenses 2:3, y sin embargo, fue manso. Fue humilde. Fue servidor. Y si él, siendo el Hijo de Dios, lavó los pies de sus discípulos, ¿qué nos toca a nosotros? ¿No es acaso sabio aquel que se parece más a Cristo que al mundo? Por eso, cada día, dile al Señor: hazme más como tú. Que esa sea tu oración. No pidas solo conocimiento. Pide transformación. Que la palabra no solo pase por tu mente, sino que descienda a tu corazón y se encarne en tu manera de vivir. Porque como dice Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. La sabiduría no se demuestra con discursos, sino con frutos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago 3:13. Y esa mansedumbre no es debilidad. Es poder bajo control. Es la firmeza que no grita. La verdad que no hiere. La justicia que se reviste de compasión. Y tú, que has recibido tanto del Señor, ¿no crees que ha llegado el tiempo de dar también? No solo recibir palabra, sino compartirla. No solo ser consolado, sino consolar. No solo buscar dirección, sino ser luz para otros. Porque el que ha sido lleno, está llamado a derramar. Esa es la sabiduría que transforma, la que no se guarda, sino que se comparte. Como la sal, que si pierde su sabor, no sirve para nada. Mateo 5:13. Como la luz, que no se pone debajo de la mesa, sino en alto para que alumbre a todos. Mateo 5:14-16. Tú fuiste hecho para alumbrar. No por ti, sino por aquel que habita en ti. Y si aún te sientes incapaz, recuerda, Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los que llama. Moisés no sabía hablar. Jeremías era muy joven. Gedeón se sentía el menor de los débiles. Pero todos fueron instrumentos en manos del Altísimo. No por lo que eran, sino por lo que Él hizo en ellos. Así también contigo. Tal vez piensas que es tarde. Que ya has fallado mucho. Que tu historia está marcada por errores. Pero escucha, Dios escribe sobre lo roto. Él hace música con los trozos de tu alma.
Él no necesita que seas perfecto. Solo que estés disponible. Que digas, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Esa es la oración más sabia que puedes hacer. No pedir tus planes, sino rendirte a los suyos. No pedir caminos fáciles, sino pies firmes para caminar por donde Él guíe. Porque más vale un paso en obediencia, que 1000 pasos en tu propia lógica. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. No sigas por lo que parece correcto. Sigue por lo que Él ha dicho. Vuelve a la palabra. Allí hallarás todo lo que necesitas. Dirección. Paz. Esperanza. Coraje. Claridad. Porque cada letra ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3, 16-17. Y cuando te falten fuerzas para seguir, recuerda lo que dijo el profeta Isaías: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Esa es tu promesa. Esa es la palabra que hoy te sustenta. Espera en Él. No te rindas. No escuches al enemigo. ¿Qué te acusa? Escucha la voz del pastor que te llama. Él te ama. Él te guía. Él te sostiene. Él te transforma. Y si hoy estás aquí, si estás escuchando estas palabras, es porque Dios quiere darte algo nuevo. Porque esta es la sabiduría que necesitas para tu vida. No la que el mundo ofrece. No la que el ego desea. Sino la que viene del cielo y se deposita en corazones que se rinden. Y mientras tu corazón sigue rindiéndose, algo se empieza a quebrar por dentro, las cadenas invisibles de la autosuficiencia, los muros del orgullo que te alejaban de su voz, las dudas que venías arrastrando desde la infancia. Todo empieza a caer, y en su lugar comienza a levantarse una paz que no puedes explicar, una certeza que no nace de la lógica sino de la fe. Porque la sabiduría que viene de Dios no se aprende, se revela. Dios revela su sabiduría a los sencillos, a los que se hacen como niños. Jesús mismo lo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Mateo 11:25. ¿Te das cuenta? No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto confías. No se trata de cuán alto has subido, sino de cuán bajo te has postrado. Y cuando el alma se postra en humildad, el cielo se abre. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. 1 Pedro 5:5. La humildad es la antesala de la sabiduría. Y esa sabiduría no te hará sentir más que los demás, sino más dependiente de Dios. No te hará mirar desde arriba, sino desde el corazón. No te llevará a competir, sino a servir. Porque el que verdaderamente ha conocido a Dios no busca ser reconocido por los hombres, sino aprobado por el Padre. Y esa aprobación no viene por obras, sino por gracia. No por logros, sino por rendición. No por talento, sino por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero con fe puedes caminar sobre las aguas, puedes ver muros caer, puedes hablarle a montes y verlos moverse. No porque tú seas fuerte, sino porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Él lo ha hecho antes, y lo hará contigo. Lo hizo con Abraham cuando creyó contra esperanza. Lo hizo con Sara cuando fue madre fuera de tiempo. Lo hizo con José cuando lo sacó de la cárcel al palacio. Con David, el pastor menospreciado que llegó a ser rey. Con Elías,
que en su soledad fue alimentado por cuervos. Con Esther, que salvó a su pueblo arriesgando su vida. Con María, que dijo hágase en mí según tu palabra. Dios siempre ha usado lo débil para mostrar su gloria. Y tú, hoy, eres parte de esa historia. Tú eres barro en manos del alfarero. Y si estás quebrado, no temas, el barro quebrado se moldea mejor. Mas ahora, oh Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Isaías 64, 8. No intentes recomponer tus piezas tú solo. Déjate moldear. Entrégale tus ruinas. Él hará belleza de tus cenizas. Y mientras Él te moldea, te hablará. No con gritos. Con susurros. Con revelaciones en lo íntimo. Con una paz que no sabes explicar. Con una palabra que te encuentra justo cuando la necesitas. Porque el Espíritu Santo no te deja huérfano. Él te guía a toda verdad. Él te recuerda las palabras de Jesús. Él intercede por ti con gemidos indecibles cuando ya no sabes qué orar. Él es tu consolador. Tu maestro. Tu fuerza cuando ya no puedes más. Él es quien pone sabiduría donde solo había confusión. Luz donde había oscuridad. Esperanza donde solo había resignación. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, Juan 14, 26. Y esa enseñanza no será teórica. Será práctica. En tu caminar diario. En tus decisiones pequeñas. En tus silencios. En tus relaciones. En tu manera de trabajar, de amar, de corregir, de soñar. Porque la sabiduría de Dios no es para exhibirse, sino para vivirse. Y cuando la vives, los demás lo notan. No. Porque tú brilles, sino porque Cristo en ti alumbra. Y eso es lo que el mundo necesita, hombres y mujeres que vivan con sabiduría del cielo. Que amen sin condiciones. Que perdonen sin reservas. Que sirvan sin esperar aplausos. Que hablen verdad aunque les cueste. Que sean sal y luz. Que no escondan su fe. Que no caminen como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, Efesios 5:16. ¿Y cómo aprovecharás tú el tiempo que te queda? ¿Lo gastarás en lo pasajero, o lo invertirás en lo eterno? ¿Buscarás aprobación de hombres, o anhelarás escuchar un día bien, buen siervo y fiel? Esa es la pregunta que la sabiduría de Dios te hace hoy. Porque lo que siembres hoy, lo cosecharás mañana. Si siembras en el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida eterna, Gálatas 6:8. Si siembras palabra, recogerás frutos de justicia. Si siembras en obediencia, verás milagros que no podrías imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, 1 Corintios 2:9. Y tú eres uno de ellos. No por lo que has hecho, sino por lo que Él ha hecho en ti. Y lo que hará. Porque esto no termina aquí. Aún hay más. Aún hay promesas por cumplir. Aún hay puertas por abrir. Aún hay heridas por sanar. Aún hay almas por alcanzar. Aún hay gloria por derramar. Pero todo empieza con sabiduría. Con esa sabiduría que viene de arriba. Que te hace temblar ante su presencia y a la vez te llena de paz. Que te revela que eres polvo, pero amado. Frágil, pero sellado por su espíritu. Imperfecto, pero llamado a caminar en santidad. Y si tú hoy dices sí, si hoy te entregas del todo, si hoy decides vivir no por lo que ves, sino por lo que Él ha dicho,
entonces prepárate. Porque la sabiduría de Dios no solo transforma el alma, transforma todo lo que toca. Y si todo lo que has escuchado hasta ahora ha tocado algo dentro de ti, si estas palabras han encontrado eco en tu alma, es porque Dios mismo ha estado hablándote. Él ha estado tocando la puerta de tu corazón con paciencia, con amor, con verdad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Él no fuerza la entrada. Él espera. Él llama. Él susurra. Y si tú decides abrir hoy, si tú decides rendir tu vida por completo, algo nuevo comenzará. Una transformación que no será solo externa, sino profunda, real, eterna. No será un cambio de hábitos, será un cambio de naturaleza. Porque cuando alguien nace de nuevo en Cristo, no es una mejor versión de sí mismo, es una nueva criatura. 2 Corintios 5:17. Esta es la sabiduría que transforma el alma, saber que la vida verdadera no empieza cuando todo sale bien, sino cuando Cristo vive en ti. Saber que la victoria no es evitar el valle, sino caminarlo con la presencia de Dios. Saber que el mayor tesoro no está en lo que el mundo ofrece, sino en aquel que dio su vida por ti. Y ese Salvador tiene nombre, Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero sin mancha. Él es el Verbo hecho carne. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Juan 14:6. No hay otro. No hay atajo. No hay otra puerta. Solo Cristo. Y si aún no le has entregado tu vida, este es el momento. No mañana. No cuando estés mejor. No cuando tengas todo resuelto. Hoy. Justo así como estás. Con tus dudas, tus caídas, tus heridas. Ven. Ven a los pies de la cruz. Porque ahí se encuentra la sabiduría que el mundo no entiende pero que el cielo celebra, un alma que se rinde, una vida que se entrega, un corazón que cree. Y si ya le conoces, pero te habías alejado, también para ti hay esperanza. El Padre no se ha movido. Él sigue esperando. Con brazos abiertos. Con una túnica nueva. Con un anillo de hijo. Con una mesa servida. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Lucas 15:24. Hoy puedes volver. Hoy puedes empezar de nuevo. Hoy puedes ser lleno de la sabiduría que necesitas para vivir conforme a su voluntad, y no a la tuya. Hoy puedes cerrar los oídos a las voces de la confusión, y abrirlos a la voz de tu Creador. Hoy puedes decir, Señor, ya no quiero seguir igual. Quiero caminar contigo. Quiero aprender de ti. Quiero obedecerte. Y si ese es tu deseo, si ese es tu clamor, entonces ora conmigo ahora. No como un acto religioso. No como una repetición vacía. Sino como una conversación sincera, de corazón a corazón, entre un hijo que vuelve a casa y un padre que siempre esperó. Oración final. Padre amado, Dios eterno, vengo ante ti con el corazón quebrantado, reconociendo mi necesidad de ti, confesando que sin tu presencia estoy perdido, que lejos de ti no hay sabiduría, ni dirección, ni verdadera vida. Me acerco a ti como un hijo que regresa a casa, como un alma sedienta que busca las aguas vivas que solo tú puedes dar. Señor, reconozco que he pecado, que he caminado muchas veces en mis propios caminos, que me he apoyado en mi propio entendimiento y he dejado de buscar tu rostro. Perdóname, Dios mío, por cada pensamiento, por cada palabra y cada acción que han ofendido tu santidad.
Lávame con la sangre preciosa de Jesús. Purifícame. Límpiame por dentro y por fuera. Quita toda mancha, todo orgullo, toda dureza de corazón. Hazme nuevo. Hoy me rindo a ti. Hoy me vacío de mí para que tú me llenes. Hoy dejo a un lado mis cargas, mis planes, mis temores, mis fracasos, y pongo todo a tus pies. Porque creo, con todo mi corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día para darme vida eterna. Hoy confieso con mi boca lo que creo en lo profundo de mi ser, que Jesús es mi Señor, mi Salvador, mi Redentor, mi Pastor, mi Rey. Entra en mi vida, Señor Jesús. Toma el trono de mi corazón. Gobierna cada parte de mí. Transforma mi mente, renueva mis pensamientos, cambia mis deseos, dirige mis pasos. Que ya no sea yo quien viva, sino que vivas tú en mí. Rompe toda cadena, sana toda herida, restaura todo lo que el enemigo quiso destruir. Fortalece mi fe, llena mi alma de tu verdad, y haz de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, ven. Sopla sobre mí. Inúndame con tu presencia. Lléname con tu paz. Despiértame con tu poder. Guíame a toda verdad. Sé mi maestro, mi consolador, mi fuerza diaria. Enséñame a vivir con sabiduría, con discernimiento, con humildad y con temor reverente ante el Padre. Ayúdame a amar como Cristo ama, a servir como Él sirvió, a vivir para glorificar al nombre del Altísimo. Señor, que mi vida ya no gire alrededor de mis deseos, sino de tu propósito. Que cada día me acerque más a tu carácter, que mis decisiones reflejen tu luz, y que mi testimonio hable más fuerte que mis palabras. Enséñame a perdonar, como tú me perdonaste. A callar cuando mi carne quiera hablar. A hablar cuando tu espíritu me impulse. A esperar cuando no entienda. A obedecer sin condiciones. Gracias, Padre, por esperarme. Gracias por no rechazarme. Gracias por tener misericordia de mí. Gracias por darme una segunda oportunidad, una nueva vida, una nueva identidad, un nuevo corazón. Declaro que soy hijo de Dios, amado, redimido, escogido desde antes de la fundación del mundo. Declaro que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Declaro que tu gracia es suficiente y tu fidelidad es eterna. Hoy cierro las puertas del pasado y entro en el camino estrecho, pero glorioso, que lleva a la vida. Hoy digo sí a tu voluntad, sí a tu palabra, sí a la cruz, sí al llamado que has hecho sobre mi vida. Hoy te entrego no solo una parte, sino todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que seré. Sé tú mi principio y mi fin. Sé tú mi roca firme. Sé tú mi refugio en la tormenta, mi escudo, mi fortaleza, mi guía. Y cuando venga la prueba, estaré firme en ti. Y cuando venga la duda, recordaré tu fidelidad. Y cuando no tenga palabras, sé que tu Espíritu intercederá por mí. Porque sé en quién he creído. Porque mi vida ya no me pertenece, es tuya, Señor. Y en ti descansaré todos los días de mi vida. Te exalto, Padre. Te adoro, Jesús. Te recibo, Espíritu Santo. Esta es mi oración, esta es mi entrega, esta es mi vida. Heme aquí, Señor. Úsame para tu gloria. Que el mundo vea en mí la luz de Cristo, y que yo viva cada día en obediencia, en fe, en amor y en total rendición. En el nombre poderoso, glorioso y eterno de Jesucristo. Amén, amén y amén.